Esto es Entrevistas con Alma de País. La reconciliación de Colombia comienza con cada uno y cada una de nosotros. Y hay que equilibrar. Así como exigimos derechos, también tenemos deberes. La democratización del conocimiento. A mí me tocó una Colombia dura, una Colombia de explosiones. ¿Cómo podemos perdonar y perdonarnos para ir adelante? ¿Usted se ha perdonado? Dios existe, ¿sabes? O sea, Dios está ahí y tal y... Muchas gracias, qué chimba estar por acá. Colombia tiene un alma poderosa. La diversidad bien manejada genera riqueza. Que el ICBF necesita una transformación, sobre todo en esa forma de contratación. ¿Qué pasa por su cabeza y por su corazón? No tenía ni para un desayuno, ni para un almuerzo, nada. Porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el Gobierno del Cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Tal vez, si fruto de todos estos esfuerzos simplemente lográramos sembrar en la sociedad colombiana una pregunta para reflexionar, no a gritos, sino para que cada quien lo vaya pensando en su casa, y es, ¿para qué sirven las cárceles? Yo creo que ya con eso habríamos logrado algo importante. Si eso que siempre ha estado ahí, que nació, a lo que le tenemos mucho miedo, en fin, ¿eso para qué sirve? ¿Para qué le sirve a la sociedad? Sabiendo lo que nos está costando. La pregunta la hizo el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, hace unos días en un acto académico. Con este interrogante quiso hacer conciencia sobre un tema clave en la política criminal del Gobierno del Cambio: la resocialización en las cárceles del país. Resocialización, ¿eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, termina su bachillerato dentro de la cárcel, si aprende un oficio, si hace un curso dentro de la cárcel, si trabaja en la cárcel, pueda recibir algunos beneficios, por ejemplo, para que conserve su nexo con su familia, para que contribuya con su familia, para que pueda reparar a las víctimas y también para que se vaya preparando para cuando vuelva a insertarse a la sociedad. El objetivo: que las penas humanizantes y restaurativas sean una constante para quienes pagan su deuda con la sociedad. Hacia allá apuntan distintas iniciativas que tiene este gobierno, dentro de ellas un proyecto de ley que está tramitándose en el Congreso de la República, que la opinión pública lo conoce como proyecto de humanización de cárceles. Aunque es un nombre que le ha dado la prensa, a mí me gusta que se llame así, ¿no? Proyecto de humanización de cárceles. Y es en ese propósito en que se van a centrar todos los esfuerzos. Así que ahora que hay un cambio en la dirección del Estado, en la dirección del gobierno, y creemos que un cambio, digamos, en la percepción política de la sociedad colombiana sobre cómo resolver los problemas, pues es un buen momento para rediseñar y reformular esa política penal y penitenciaria. Ahora mismo el panorama del sistema carcelario y penitenciario en el país no es el mejor. Actualmente tenemos una población privada de libertad intramural de aproximadamente 99.000 personas, de una capacidad instalada de aproximadamente 82.000. Tenemos una sobrepoblación casi de 17.000 personas en términos de intramural.
un hacinamiento del 21.5%, que en términos de sobrepoblación todavía está un poco acorde, pero hay un gran hacinamiento en las calles, es decir, en las estaciones y en las URIs, sí tenemos un hacinamiento de más del 180%, es una problemática en todo el país que se generó a partir de la sentencia de SU 122 del estado de cosas inconstitucionales, donde ya se establecieron las responsabilidades en cuanto a condenados y sindicados. Entonces, responsabilidad del IMPEC son todos los condenados y de los entes territoriales, los sindicados. Tenemos 128 establecimientos del orden nacional distribuidos en todo el país. Cuando sumamos, como te decía, nos da más o menos 21.5% de hacinamiento. Pero hay unos establecimientos donde el hacinamiento están 200, están 150, están 300. Cuando llevamos al detalle, hay unos que sí están muy hacinados. Tenemos una población sindicada en centros penitenciarios, cuestión que no debería ocurrir porque las personas no están condenadas. Tenemos además un problema muy grande frente al acceso de instituciones diferentes a las del sistema penitenciario, y la oferta institucional es muy baja. Tenemos un problema de reincidencia considerable, cifras oficiales que oscilan en el 30%, pero que puede ser mayor la cifra real, con lo cual estamos ante un sistema que funciona de una forma muy deficitaria y que no le ofrece al sistema social unas garantías que debería ofrecer. Esa situación también se refleja en dinero, mucho gasto y poco presupuesto. Una persona en una cárcel cuesta dinero, le cuesta dinero al Estado. Creo que se ha hecho difundida la cuenta de los cerca de 3,5 billones de pesos al año que destina el presupuesto nacional a la atención del sistema carcelario, lo cual dividido por el número de personas que están efectivamente privadas de libertad en un sistema carcelario, no tengo en cuenta aquí a los de la prisión domiciliaria, nos da en cifras redondeadas una suma de 3 millones de pesos al mes por cada persona privada de la libertad. Es decir, el sistema no solo es ineficiente, sino que es costoso. La Corte Constitucional desde 1998 en sucesivas sentencias ha declarado el estado inconstitucional de cosas en materia de política carcelaria. 25 años después, la situación sigue igual. El panorama es particularmente deficiente. Hay un estado de cosas inconstitucional que se decretó hace más de 25 años por la Corte Constitucional, que comenzó en el sistema carcelario y se ha ido ampliando y ampliando hasta llegar en el último año a URIs y estaciones de policía. Y la política criminal en sí tiene pues no solamente un problema de constitucionalidad, sino un déficit enorme en la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad, que también tiene un impacto muy fuerte en cómo funciona el sistema y cómo se protegen los derechos de las víctimas. Entonces tenemos un sistema que no funciona bien en ese sentido. Bien lo dice el ministro Osuna. Nuestra propia Corte Constitucional acuñó la expresión universidad del delito para referirse a ese factor criminógeno de las cárceles, ¿no? A los que llevamos a una persona que ha cometido un delito menor, digamos un hurto, y después de 3, 4 años en la cárcel, pues es todo un experto, ¿no? Ya en estafa, en extorsión, ¿no? El factor criminógeno de la cárcel está al orden del día y eso es algo que se debe combatir. Pero el asunto no es de solo hacinamiento y congestión en las cárceles. Los programas de resocialización también tienen problemas y el sistema de investigación y juzgamiento penal tampoco funciona. Además de ese grave problema de hacinamiento, la situación con la que nos encontramos al iniciar el gobierno es la siguiente. Ese agravamiento de las condiciones de privación de libertad, esa confianza excesiva en que la cárcel pueda servirle algo para la sociedad, no había ni disminuido significativamente los índices de criminalidad en la sociedad, ni permitido la resocialización de las personas que pasan por una cárcel. El sistema está sobrecargado con una cantidad de problemas sociales que generan que la capacidad de investigación del sistema penal se vea afectada para muchos problemas que son particularmente graves. Pero además de eso, los procesos judiciales tardan enormemente, tardan muchísimos meses y años, y eso para las víctimas es una pésima noticia. Para el procesado es terrible la privación
previa de su libertad o la incertidumbre sobre la sanción o la absolución que habrá de sobrevenirle. En los años recientes, cuando digo años recientes, me refiero prácticamente a los 23 años que llevamos de este siglo. Nuestro país, por la corriente política que había venido dominando, entró en una espiral de punitivismo que lo podemos ver en numerosas reformas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, a la legislación penal en general, cuyo sentido, por regla general, es aumentar penas, crear delitos nuevos, suprimir beneficios. Lo que no tuvieron en cuenta esas reformas es que cada vez que se crea un delito nuevo, se aumenta una pena o se suprime un beneficio, va a haber más personas en las cárceles. Estamos hablando de una población carcelaria de más de 200.000 personas, de las dimensiones de la ciudad de Tunja, en Boyacá. Es por eso que el ministro Osuna cataloga esa situación como un colapso. Nuestra justicia penal puede parecer un lugar común decir que está en crisis, y por eso yo en algunas ocasiones he dicho está en colapso, más que en crisis. ¿Por qué está en colapso? Por tener casi 30.000 personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria, recluidas en unos lugares, en unas estaciones de policía, en unos centros transitorios de retención que son absolutamente vergonzosos, humanitariamente insoportables. A eso hay que ponerle remedio de inmediato. Lo que se quiere evitar es tener en las cárceles una espiral del delito. Las cárceles que no tienen ningún tipo de actividad, que lo que promueven es el ocio o la falta de oportunidades, lo que hacen es entregar a esas personas a un sector de la economía que siempre tiene puestos de trabajo abiertos. ¿Cuál es? La ilegalidad. Y esa ilegalidad, que siempre tiene oportunidades para estas personas, pues transmite el mensaje de seguir delinquiendo. Tenemos que transmitir otro mensaje, transmitir otra oportunidad y cambiar el ocio por el trabajo, los oficios, la educación, la cultura, y esa es la idea de cómo podemos revertir también seguridad ciudadana para la sociedad. Entonces, ¿qué se está haciendo? Hemos trabajado con el Ministerio de Comercio y con Impulsa para que haya un piloto de 20 centros penitenciarios en donde se haga proyectos de productividad, que muchos de ellos van a estar relacionados con temas textiles, algunos de manufactura, en los que se busca que los centros penitenciarios se conviertan en un enclave de productividad para que permitan la autosostenibilidad en muchos de sus procesos, pero también el aprendizaje de los oficios y la alternativa para producir también para afuera, que la empresa privada también tenga una alternativa en los centros penitenciarios para ejecutar muchas de sus operaciones productivas. Existen ya diferentes proyectos de productividad en las cárceles. ¿Qué pasa? Esos proyectos pueden ser muy fragmentados y suelen carecer de una cadena productiva lo suficientemente sostenida. Ya tenemos empresarios trabajando con personas privadas de la libertad y trabajando en algunos centros penitenciarios. El objetivo es que el Estado mismo intervenga a través de política pública, Ministerio de Comercio, Impulsa, generando estos esquemas productivos, con lo cual debe haber una participación del Estado, pero también una integración del sector privado. Para el sector privado esto puede ser muy atractivo en dos sentidos. El primero es generar una política social interesante, y segundo es tener en los centros penitenciarios que tienen unos ciertos, digámoslo así, beneficios en cuanto al cobro de impuestos como el IVA, alguna reducción de costos. Eso genera que la oferta de mano de obra, digámoslo así, en los centros penitenciarios pueda ser lo suficientemente atractiva para el sector privado, que además también a través de la ley de segundas oportunidades puede generar un impacto en otra serie de beneficios para las empresas, pero además una visión social. Hay mucho empresariado que tiene una visión y un conocimiento de que si la sociedad no funciona mejor, pues no hay forma de tener una productividad mucho más sostenible. Existe. En Cali y Jamundí tenemos maquilas de Arturo Calle, tenemos maquilas de algunas empresas. Existe, pero vuelvo y repito, ojalá fuera más porque existe, pero, y como te decía, en Valledupar tenemos un taller
con apenas, y eso se maneja por cupos. Entonces, la lavandería tiene 5 cupos, el asadero tiene 2 cupos. Ojalá fueran muchos más cupos, porque el promedio es muy pequeño en la participación de las personas. Quisiera participar más personas. El promedio de participación en términos de trabajo y enseñanza puede ser alrededor del 25%. La educación y la cultura juegan un papel fundamental en la resocialización. Un proyecto que busca que haya analfabetismo cero en los centros penitenciarios. Tenemos centros penitenciarios donde las personas no saben ni leer ni escribir, donde las personas en ese sentido no pueden ejercer sus derechos, pero tampoco transitar hacia unos circuitos de economía mucho más virtuosos, con lo cual se busca con el Ministerio de Educación que haya un programa que pueda disminuir el analfabetismo en situación de privación de la libertad a punto de dejarlo en ceros y además ampliar la oferta institucional en educación para que las personas se puedan formar en oficios que les permitan salir a tener una alternativa de vida. El otro proyecto es el proyecto de Cultura para la Libertad. Y el proyecto de Cultura para la Libertad lo que busca es llenar de mucha más cultura a las prisiones para tener allí un sistema que les permita no solamente tener educación y formación a través de la cultura, sino también tener una forma de proyectarse y de imaginarse una forma de hacer vida que realmente tenga que ver mucho más con la cultura de la creación que con la cultura de la destrucción. Es en últimas una intervención cultural que busca también a las personas privadas de la libertad mostrarles un panorama y un horizonte de construcción de sociedad. El asadón y el arado también son herramientas de resocialización. En Acacías tenemos una situación excepcional, una colonia agrícola. La colonia agrícola fue creada desde 1930. Ha tenido formas de explotación agroindustrial un tanto marginales. La vocación de la colonia agrícola es llevar a personas que no tengan un grado de seguridad muy alto en la imposición de su pena, que estén condenadas, que estén en régimen de confianza y que puedan hacer actividades de resocialización muy cercanas a la actividad campesina, a la actividad agroindustrial, si se quiere. En ese sentido, la colonia agrícola ha desarrollado una serie de productos muy interesantes. Productos lácteos, porque hay ganado, algunos productos de pan coger. Sin embargo, esto no se ha explotado a la capacidad ideal. Por eso se requiere una mejor intervención del Estado para poder generar muchos más proyectos productivos que generen una sostenibilidad propia de la colonia agrícola, pero también que permitan sacar los productos, que permitan comercializarlos. En eso se está trabajando con diferentes alianzas, entre ellas con la Vicepresidencia de la República, por ejemplo, para buscar un esquema productivo y trasladar allí un grupo de mujeres que puedan realmente generar mucha de esta productividad. Y se está trabajando con otras alianzas como la del Ministerio de Comercio e Impulsa para generar un esquema productivo y un esquema de consumo mucho más concatenado que permita la sostenibilidad de este proyecto. Y está el programa de rebaja y reducción de penas. Son 3 programas: estudio, trabajo y enseñanza. A través de esos 3 programas, y dependiendo de cada programa, hay tiempos para la redención y el descuento. Entonces, si participas en trabajo, descuentas un determinado tiempo. Si participas en enseñanza, otro. Y si participas en capacitación, otro. Dependiendo de eso, entonces, de una u otra forma, este tipo de redención la concede el juez. El juez concede la redención, pero el INPEC se encarga de garantizar que efectivamente se haga y también se encarga de garantizar o de certificar más bien los tiempos o las horas, que no pueden ser más de 8 horas al día, dependiendo si es estudio o si es trabajo, no pueden ser más de 8 o 6 horas en el día. Y el INPEC se encarga de certificarlas. Al preso también debe preparársele para la libertad. La idea es que las personas se preparen para la libertad. En nuestro sistema de ordenamiento jurídico colombiano no hay una cadena perpetua. Por ende, las personas van a salir a la libertad. Y de hecho ya salen. 26.000 personas aproximadamente, promedio anual, salen a la libertad. Y esas personas salen, muchas de ellas, sin ningún tipo de preparación para la libertad y habiéndolas vulnerabilizado mucho durante su condena, de forma que salen a entrar en negocios
pues non santos precisamente. Entonces la idea es que si la resocialización comienza intramural, tenemos un impacto muy grande en la población pospenada. ¿Cuál es la propuesta del gobierno del cambio? Si quisiéramos no tener hacinamiento, tendríamos que construir 40.000 cupos, simplemente para ponernos al día. Del año 91 al año pasado, se construyeron cupos carcelarios en el país, sí, claro, a razón de 1.800 al año. Pues ahí está el déficit, que se ha vuelto ya de 40.000 cupos. 40.000 cupos cuestan 6,5 billones de pesos, cifras redondeadas pero muy certeras. ¿Nos queremos gastar 6,5 billones de pesos en hacer nuevos cupos carcelarios? ¿Para qué? ¿Para tener universidades del delito? ¿O podemos pensar en otras cárceles, unas cárceles que hagan algo distinto, unas cárceles con resocialización, unas cárceles en las que las personas que deban estar allí estén trabajando o estudiando, o ambas cosas? El eje del proyecto no es solo la resocialización, sino la justicia restaurativa. Es una reforma más bien moderada, no es una gran revolución del derecho penal. Probablemente este país necesite un gran cambio en el derecho penal y este solo sea el primer abrebocas en una tendencia de cambio que ojalá se inaugure a partir de ahora. Pero reconozco que este proyecto es moderado. Digamos, este proyecto le apuesta a la resocialización, es decir, a fortalecer todos los mecanismos que existen para que una persona que esté en la cárcel condenada esté siempre o estudiando algo, aprendiendo un oficio o terminando su bachillerato, en fin, estudiando algo o trabajando. Para eso necesitamos muchos acuerdos con empresas privadas, que son los mayores empleadores del país, también con entidades públicas, preparándose para volver al trabajo cuando esté en libertad. Eso lo llamamos resocialización o desarrollando también alguna actividad cultural. Y le apuesta también a la justicia restaurativa. Esas son las líneas generales del proyecto: resocialización y justicia restaurativa. No es un proyecto de ley de excarcelación. Por ende, no es un proyecto de ley que tenga un efecto automático en la disminución ostensible del hacinamiento. El proyecto de ley sí tiene unos mecanismos de beneficios y de subrogados graduales que permitirán a las personas que tengan una buena carta biográfica, que realmente entren en procesos de resocialización, que entren en procesos de restauración del daño, para acceder a estos beneficios y subrogados que les permitan ir descontando también su pena y les permitan ir revirtiendo a la sociedad una reparación a ese daño. Por ende, esta medida tiene un alcance de corto plazo, si se quiere, pero no automático. Para eso tomamos los mecanismos, los beneficios y subrogados, los penalistas me entenderán. ¿Qué quiere decir subrogados? Como pequeños premios a la forma de zanahoria y garrote que tiene el sistema penal. Es decir, las distintas posibilidades que hay de ir obteniendo beneficio para las personas que están condenadas a lo largo de su periodo de privación de libertad, y los ampliamos. La propuesta que tiene la ley es realmente ampliar un poco esos beneficios. El proyecto de ley fue radicado el 5 de febrero, cuenta ya con ponencia positiva y en los próximos días inicia su discusión en comisión. Entendiendo que lo mejor que puede dar un sistema penitenciario a la sociedad es unos procesos de resocialización que puedan permitir bajar la reincidencia, pero además generar una inclusión social de las personas que han cometido delitos para que no se vuelvan delincuentes profesionales, sino todo lo contrario, para que se vuelvan trabajadores que enmiendan su error y que pueden revertir un beneficio a la comunidad. Como lo dijo el ministro Osuna al radicar la iniciativa. Es un esfuerzo de modernización, de humanización, que pretende sobre todo que como colombianas y colombianos podamos vivir con más seguridad, con más tranquilidad, por cuanto aquellas personas que han sido condenadas y que han pagado una pena se puedan reincorporar, puedan reinsertar a la sociedad con el menor riesgo posible de que vuelvan a reincidir. Ahora, el Congreso es el que tiene la palabra.
Esperamos unos debates abiertos, francos. Estamos dispuestos a debatir, a deliberar sobre cada una de las palabras, de los incisos de esta propuesta que les estamos presentando hoy. Y estamos confiados de que este proyecto saldrá adelante. Las colombianas y colombianos necesitan un sistema de salud que garantice el acceso total, con mejor calidad en los servicios que reciben y que acabe con las demoras en la atención. Debe proteger los recursos públicos y ser más transparente. Se necesita un sistema mixto que llegue a todos los territorios y permita tener la salud que merecen las familias colombianas. Reforma a la salud, un cambio por la vida.